¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, a pesar de su amor infinito, elige no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre una perspectiva intrigante sobre el amor divino. Aunque este amor es vasto e indiscutible, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad divina se extiende a todos, sin distinción de género, edad o etnia, deseando la salvación de cada persona. Las Sagradas Escrituras confirman esto en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvados y conozcan la verdad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que parecen estar lejos de esta salvación? En el vídeo de hoy, revelaremos 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que no pueden alcanzar la salvación. Es vital prestar atención, porque muchos de nosotros creemos que, sin saberlo, estamos bajo una influencia perjudicial. Reflexiona, ¿algunos de estos perfiles resuenan con tu camino espiritual? La respuesta podría ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de la salvación en sí. Te invito a dedicar un momento para ver este vídeo completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ti, tu familia y amigos. Antes de adentrarnos en el corazón de este contenido, te pido amablemente que muestres tu apoyo, dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje esencial. Cada acción tuya ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Queridos fieles, nos enfrentamos a una verdad inquietante: no todos pueden o serán salvados en este mundo. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que asisten regularmente a la iglesia. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, la ofrenda de diezmos, el título de cristiano, hablar de manera piadosa o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 22, nos trae una serie de advertencias de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo: «Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad». Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino el día del juicio. Pregúntate, si el Señor volviera hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos con su justicia, inmaculados ante Él? Reflexionar sobre esto no es solo importante, es esencial para nuestro viaje espiritual. Siéntete bendecido por estar aquí, participando en este vídeo en un momento tan crucial. Como recuerda la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. Pero, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. La única vía para la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvado de los pecados y de la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación, excepto por la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16, subraya que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por otros medios que no sean Jesucristo. Juan 5 y 40 afirma que algunas personas se niegan a ir a Jesús para obtener la vida. Él es el único camino hacia el Padre, y nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Hechos 4 y 12 nos enseña que no hay otro nombre bajo el cielo, entre los hombres, que pueda salvarnos, excepto Jesucristo. Ni la inteligencia, ni el poder, ni el dinero, ni la belleza, ni siquiera la familia o los amigos pueden salvar a una persona. Solo la sangre de Jesús y su muerte en la cruz expian nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas son los hipócritas. Jesús los confrontó directamente en Mateo 23, 3. «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Vosotros mismos no entráis, ni dejáis entrar a los que están intentando hacerlo». Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. El domingo, se presentan en la iglesia vestidos adecuadamente, levantando las manos hacia Dios, sin embargo, durante la semana se comportan como cualquier otra persona en entornos mundanos.
Para ellos, la fe y la seguridad espiritual son meras formalidades, y tratan la Iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Pueden adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste en sus acciones y pensamientos. Pasan años en la Iglesia, pero no muestran ningún fruto que demuestre la fe que profesan. Están en la puerta del reino, pero no entran y no dejan que otros entren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En cambio, Jesús alabó la actitud humilde del publicano, quien, consciente de sus pecados, imploraba la misericordia de Dios. Este relato ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que la salvación viene por gracia, a través de la fe, y no por obras, para que nadie pueda jactarse. La quinta categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvadas son los apóstatas. 2 Pedro 2, 20-22 habla claramente de ellos, diciendo que si alguien, después de haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a involucrarse y es vencido por el mundo, su condición final es peor que la primera. Esto subraya la gravedad de alejarse de la verdad después de haberla conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, darle la espalda al mandamiento sagrado. Como dicen los proverbios, el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado vuelve a revolcarse en el fango. La Biblia nos muestra que aquellos que se vuelven religiosos pero abandonan sus prácticas corruptas revelan su verdadera naturaleza al regresar finalmente a ellas. Finalmente, la última categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvadas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo 12, 31-32 donde advierte que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y despreciando sus manifestaciones. Esto es considerado el pecado imperdonable. Es crucial, por tanto, tener cuidado con lo que decimos sobre el Espíritu Santo. Evitemos chistes, asociaciones o grupos que hablen de manera despectiva sobre el motor del Espíritu de Dios, ya que esto podría llevar a cometer este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son aquellos que ya han fallecido. Es común que muchas personas busquen a pastores y líderes religiosos para rezar durante los funerales de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación es posible solo mientras está vivo, después de la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no tiene apoyo en la verdad de la palabra de Dios. La salvación es posible solo en vida, y es por eso que es crucial entregar tu vida a Jesús. Amigos, espero que ahora comprendamos que algunas personas no pueden ser salvadas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, incluso cuando aún éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien elige no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. En conclusión, ¿has aceptado realmente a Jesús como tu Señor y Salvador? Si aún no lo has hecho, este es el momento ideal para hacerlo. El arrebatamiento es un tema ampliamente discutido entre los cristianos e incluso entre los no cristianos. No es solo un evento futuro previsto, sino un evento profético que seguramente ocurrirá. El momento exacto es desconocido, pero esto es lo que sabemos, según 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, según la palabra del Señor, nosotros que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe, ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran anticipación. El arrebatamiento es un evento destinado únicamente al pueblo del Señor, aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han salvado de una vida de pecado. Esto significa que, independientemente de cuántas buenas acciones se realicen en la tierra o cuán nobles sean las intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunas personas creen que el arrebatamiento ocurrirá más de una vez, dando una segunda oportunidad a aquellos que pierdan la primera.
Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea. Por lo tanto, es esencial hacer todo lo posible para asegurar tu participación en esta experiencia gloriosa. El arrebatamiento sucederá solo una vez y no se repetirá. Ser dejado atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para aquellos que fueron arrebatados, será el inicio de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo evitarán el peligro del infierno, sino que abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener la vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este vídeo explicará con detalle qué es el arrebatamiento. Te invito a seguirlo atentamente, ya que fortalecerá tu fe y eliminará cualquier temor sobre el arrebatamiento de tu corazón. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras, donde Dios retira a todos los creyentes en Jesucristo de la tierra, permitiendo así que su justo juicio se derrame durante el periodo de tribulación. Es importante señalar que la palabra arrebatamiento no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras se refieren a este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el evento profetizado que llamamos arrebatamiento. Debido a la importancia de este evento futuro, se han dado muchas enseñanzas sobre el arrebatamiento. Estas enseñanzas han generado diversas opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa, pero errónea, asociada al arrebatamiento es que muchos piensan que este evento y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Sin embargo, las Escrituras no respaldan esta visión. La Biblia afirma claramente que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. Aclararemos algunas diferencias clave entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4 y 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a aquellos que están en la tierra y no han recibido la marca de la bestia, vencer al anticristo y a Satanás, y reinar durante 1000 años, como se relata en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El arrebatamiento, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos serán retirados de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresará con todos los creyentes que han sido arrebatados para juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y encarcelar al diablo durante 1000 años. En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 3 y 52 está escrito, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, como se especifica en Mateo 12 y 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, mientras que el regreso de Cristo no se realizará hasta que ciertos eventos proféticos de los últimos tiempos se hayan cumplido. Esto implica que el arrebatamiento precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del arrebatamiento, pero la Biblia sigue siendo la fuente más fiable y precisa de información sobre este evento de los últimos días. Una idea equivocada común sobre el arrebatamiento es que está reservado solo para las personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Jesucristo. Puedes ser un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de las leyes de tu país, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, temo que podrías ser dejado atrás en el arrebatamiento. La Biblia nos enseña algo extremadamente reconfortante, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que ha fallecido y era un creyente fiel en Jesucristo, aquí tienes una buena noticia: resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el cielo durante el arrebatamiento. Esto es motivo de gran ánimo y alegría. Ahora, podrías preguntarte, ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? ¿Cómo puedo prepararme para este evento grandioso? La respuesta es un sí rotundo. Voy a compartir cómo prepararse para el arrebatamiento. Una de las formas de estar listo es vivir una vida de fe y rectitud.
Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8, pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Así que, querido amigo, dedícate a las cosas que edifican tu fe y te motivan a vivir una vida justa. No permitas que nadie te desanime de la necesidad de vivir con fe y rectitud. Asegúrate de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla, ya que el Señor te concederá gracia y sabiduría. Otra manera de mantenerse preparado para el arrebatamiento es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas mientras vives en preparación. Es esencial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo. Todo creyente que se dedica al estudio de la palabra de Dios se convierte en un obrero que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es fundamental leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parecer excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección que es divertida, compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. A menudo, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera sencilla para que todos puedan estar completamente equipados para realizar buenas obras. Otra manera importante de prepararse para el rapto es permanecer dentro de una comunidad de creyentes auténticos. Proverbios 27 nos dice, como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es fundamental, como sugiere el dicho popular, hay seguridad en los números. La Biblia nos anima a no descuidar las reuniones con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no proviene de Dios, sino que es un engaño del enemigo. Para prepararnos para el rapto, es esencial orar por guía y fuerza mientras vivimos estos últimos días. La oración es uno de los medios por los cuales permanecemos conectados con el Señor, especialmente cuando nos sentimos solos en este viaje celestial. Ora al Señor por guía y fuerza, ya que nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipamiento del Señor, no fallaremos. En conclusión, al tomar medidas para prepararse para el rapto, recordemos que Dios coloca señales a lo largo del camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero hemos sido advertidos e instruidos a estar atentos a las señales de los tiempos finales. Jesús mismo nos instruyó sobre estos signos y la necesidad de estar vigilantes. Durante los últimos días, Jesús habló sobre estos eventos, por lo tanto, antes de que estos signos se manifiesten en nuestros días, sería prudente prestar más atención a las Escrituras que nunca. Es crucial centrarse en las orientaciones que Jesús nos dejó sobre cómo llevar nuestras vidas en los tiempos finales. Como dijo en Mateo 24, versículo 33, de igual manera, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En este vídeo, he compartido 3 enseñanzas específicas de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana cotidiana. El primer consejo de Jesús, encontrado en Mateo 24, versículo 46, nos informa que seremos bendecidos si se nos encuentra siguiendo sus instrucciones a su regreso. Jesús, al orientar a los creyentes sobre su regreso, subrayó que la verdadera fidelidad consiste en ser hallados haciendo esto cuando el Maestro regrese. Prometió que, a su regreso, esos siervos cristianos serían bendecidos. Pero, ¿qué significa ser hallado haciendo esto? ¿Qué debe estar haciendo exactamente el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Para mantenerse seguro en estos últimos días, significa ser hallado cumpliendo las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que debemos continuar cumpliendo la misión que nos confió hasta su glorioso retorno. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser hallados haciendo esto significa estar activos, comprometidos y dedicados a la misión que se nos ha confiado, realizándola con excelencia mientras vivimos en sincera expectativa del retorno inminente de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han confiado incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado para todos aquellos que han depositado su fe en Jesús, para ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso de difundir el mensaje del reino de Dios a aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. Hacer discípulos, además de difundir el Evangelio, Jesús nos recomendó hacer discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28, versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Hoy, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús convoca a cada uno de sus seguidores a ser un discípulo multiplicador, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede formar a otro discípulo.
Hay una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios hoy. Al esforzarnos por ayudar a las personas a acercarse a Dios, amarlo, servirlo y presentarlo, estamos, de hecho, poniendo en práctica el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a ser hallados haciendo esto en el momento del retorno del Señor. Una de las orientaciones cruciales que Jesús nos dio para vivir bien estos tiempos finales es mantener siempre elevada nuestra vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos alejen del verdadero camino. Según Marcos 13, versículo 33, en la versión ampliada, se dice: «Estad en guardia, velad y orad constantemente, porque no sabéis cuándo vendrá ese momento». Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en la oración. Debemos, queridos santos, permanecer siempre vigilantes, no sucumbir al entumecimiento espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el retorno del Maestro. En la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para atravesar los desafíos de los últimos días, escapando de las trampas y engaños. Los desafíos actuales dificultan que tú y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración diaria. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Es fundamental orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que Él desea que realices en este momento. La comunicación con Dios nos da ventaja frente a los considerables planes de Satanás. Muchos cristianos aún no se dan cuenta de que el mundo cambia diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está empeñado en desviar al mayor número posible de santos. Pero recuerda, Él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene deseosos y atentos al llamado de Jesús para ser conscientes de su regreso. Dormir en nuestra búsqueda de vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo vital de estar atentos y vigilantes, porque no conocemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13, versículos 35 y 36, se dice: «Por tanto, estad en guardia, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si llega de repente, no permitáis que os encuentre dormidos». Esta advertencia es clara, debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual. En este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial seguir fielmente este consejo de vigilancia y oración. Desconocemos el momento preciso del retorno divino. Mantenerse espiritualmente despiertos y atentos es la clave para no ser sorprendidos y estar preparados para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir estos tiempos fundamentales, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados en cuanto a las cosas del reino de Dios o el retorno de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, porque desconocemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Cada fiel es alentado a estar en guardia, esperando con esperanza el retorno del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar comprometido a proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Nos advierte severamente que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se sobrecarguen con las disipaciones y ansiedades de la vida, porque ese día puede sorprendernos repentinamente como una trampa. Jesús nos advierte sobre el peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y decadente que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, e incluso en Babilonia antes de su destrucción. La Biblia relata que, antes de estos eventos, las personas estaban tan absortas en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y de sus advertencias. Hoy en día, vivimos una situación similar en la que muchos se olvidan gradualmente de Dios y se vuelven hacia las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de influencers, medios de comunicación e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos podrían desviarse, no necesariamente por el pecado, sino por las preocupaciones de la vida. Por eso, es crucial mantenerse alerta ante las presiones que debilitan la fe. Incluso en tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. Sea cual sea la situación, no dejes que la ansiedad te aleje de tu fe, al contrario, que tu fe te libere de la ansiedad que domina a tantas personas hoy en día. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del Señor Jesús, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, vivimos tiempos difíciles en los últimos días.
La gente se volverá egoísta, avara, arrogante, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, sin amor, inflexible, calumniadora, incontrolable, brutal, enemiga del bien, traidora, imprudente, vanidosa y amante de los placeres más que de Dios. Tendrán una forma de devoción, pero negarán su verdadero poder. Debemos evitar a estas personas. Esta directriz es clara: debemos diferenciarnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación con grupos que presenten solo una apariencia de devoción pero que en realidad vivan en desobediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, sus acciones reflejan una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Mirando al futuro con esperanza y anticipación por el regreso del Señor, debemos mantener firmemente nuestra profesión de fe y luchar con fervor por la fe que nos ha sido confiada. Mantengámonos resueltos, firmes e inamovibles, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que hayan mantenido sus ojos fijos en Él y hayan vivido para agradarlo. En Apocalipsis 22, versículo 12, se dice: «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según su obra». ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál sería la única cosa que preservarías si tuvieras que enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu perspectiva sobre la vida cambia radicalmente. En ese momento preciso, nada más parece importante, excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que, en medio de todas nuestras ambiciones mundanas y logros, es nuestra unión con Cristo, posibilitada por su acción en la cruz, lo que tiene un significado verdadero. Acompáñame mientras profundizamos en este mensaje y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la garantía de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que prestes toda tu atención. No dejes que se te pase nada. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos lo que puede suceder después de este momento. Como destaca Gálatas 6, versículo 14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que tiene que enfrentar la muerte, porque ofrece un paralelo sorprendente con nuestras propias vidas. Piensa en un empresario que planea meticulosamente una reunión para la próxima semana. Frente a su muerte inminente, esa reunión se convierte en un pensamiento lejano y sin importancia. La búsqueda incesante de riqueza deja de dominar sus pensamientos, y hasta su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su casa querida, que antes veía como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las que nos esforzamos y damos tanta importancia, al final, no tienen relevancia ante la eternidad. El dinero, los bienes materiales e incluso nuestras realizaciones más preciadas son efímeros comparados con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad. La única cosa que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que juega un papel crucial en la definición de nuestro destino eterno. Es esencial tomar esta lección en serio, porque se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad inevitable que nos alcanzará a todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y nuestras prioridades mal orientadas se desvanecerán como humo. En el fondo, sabemos esta verdad, pero a menudo fallamos en dar prioridad a nuestra relación con Dios, perdidos en la búsqueda de éxito, reconocimiento y logros mundanos. No debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sea un llamado a despertarnos, incitándonos a reevaluar nuestros valores y recalibrar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro recorrido terrenal? ¿Qué nos espera más allá de los límites de la muerte? ¿Existe un purgatorio o simplemente entramos en un sueño hasta el día del juicio? Hebreos 9, versículo 27, ofrece una respuesta clara, afirmando: «Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio». La palabra de Dios refuta cualquier concepción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio después de la muerte. La idea de un purgatorio es superada por la certeza de un juicio divino después de nuestra vida terrenal. Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán profundamente. La comprensión de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará meticulosamente cada detalle de nuestras existencias, nos impulsa a adoptar un estilo de vida diferente. Sepan que incluso las palabras que pronunciamos serán examinadas y juzgadas con cuidado. Querido amigo, el juicio está a las puertas, listo para manifestarse. Y en este juicio, un factor crucial determinará los destinos de nuestras almas.
En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, encontramos de nuevo el tema de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Reflexiona de nuevo sobre estas palabras. La predicación de la cruz de Jesús, puede parecer absurda para aquellos que perecen, pero para los salvos, representa el poder de Dios. La cruz, una vez más, se destaca, diferenciando a aquellos que siguen el camino de la perdición de aquellos en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los eventos de la cruz y la resurrección que le siguió, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda Gálatas, capítulo 6, la declaración enfática del apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, actúa como un principio guía para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se erige como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y el sacrificio incalculables que garantizaron nuestra redención. En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz, seducidos por los encantos de los logros mundanos, envueltos en la búsqueda de ganancias personales y atraídos por los placeres efímeros de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Frente a la modernidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto evidente de la cruz. Ella se destaca como el elemento central que diferencia a los que perecen de los que son salvados y sirve como fundamento para el perdón de los pecados. Navegando por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo un llamado firme a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de distracciones que buscan desviar nuestra atención de la cruz, es crucial mantener la cruz en el centro de nuestras vidas. Es un recordatorio constante de no perdernos en las trivialidades y las ilusiones fugaces, sino de buscar el significado profundo y eterno que ella representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra seguridad personal, nos insta a enorgullecernos de nuestros logros y de nuestra rectitud personal, promoviendo la idea de la autosuficiencia basada en la confianza en nuestra prosperidad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo oímos sugerencias de que deberíamos recordar todas nuestras buenas acciones, nuestra amabilidad, nuestro amor, nuestra responsabilidad hacia nuestras finanzas, nuestro apoyo a la comunidad y nuestro cuidado de la familia. Se nos elogia por nuestra rectitud moral y el respeto a las leyes, llevando a muchos a creer que son buenas personas. Esta actitud es común en muchas personas en el mundo, incluidos aquellos que no creen, fallando en considerar su propia naturaleza pecaminosa y las consecuencias peligrosas que de ella se derivan. Muchos no se dan cuenta de lo que Romanos 3, versículo 23, intenta enseñarnos: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, o aún, en Romanos 6, versículo 23, donde está escrito: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, la ilusión engaña a las personas, dándoles una falsa percepción de rectitud, manteniéndolas alejadas de la salvación hasta que sea demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, vista solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que apunta a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fallado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad inquietante: cada persona, no importa cuán respetada por la sociedad o considerada virtuosa, es pecadora ante un Dios santo. Muchos se asustan con esta evaluación firme de su condición moral y rechazan vigorosamente la idea de ser clasificados como pecadores. En cambio, se aferran a la ilusión de su propia rectitud. Es por eso que el mensaje del Evangelio se vuelve para ellos ofensivo y difícil de comprender, una verdadera piedra de tropiezo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención parece una tontería, un concepto sin importancia que es fácilmente descartado. Muchos buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que tales acciones loables son suficientes para garantizar su posición ante Dios. Son seducidos por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, convencidos de que pueden alcanzar la salvación a través de sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra seguridad, por sí sola, es insuficiente. Debemos comprender que nuestra rectitud no es suficiente para redimirnos.
No es necesario buscar más ejemplos para darnos cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo actual. Basta con tomar un teléfono y navegar por Internet para encontrar la hostilidad que impregna el mundo. Observamos un aumento sin precedentes de los asesinatos, los conflictos armados y los actos terroristas, más que en cualquier otra época de las últimas 9 décadas. Más vidas se han perdido en las guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el siglo pasado, se estima que 33 millones de personas han perdido la vida en las guerras, y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños han sido asesinados y otros 4 a 5 millones han quedado discapacitados debido a los conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero, ya sea el arrebatamiento lo que ocurra primero o que dejemos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo, ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja a un lado las preocupaciones de esta vida, al final, lo que realmente importará es tu relación con Jesús. No importa tu saldo bancario o tu estatus social, tus seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino cuán lista está tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este momento, arrepintámonos y seamos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de las cadenas de la corrupción que domina el mundo. Que el amor por Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos dé certeza sobre nuestra eternidad. Amén.